Y en esta mañana hemos invitado a don Rodolfo Murillo, que es el vicepresidente del Colegio de Arquitectos, a propósito de esta ley que se está discutiendo. No solamente se ha discutido en el Consejo Municipal, no solamente se está discutiendo ahora a nivel político, sino también que se está discutiendo esta ley en las calles. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué es lo que opina el Colegio de Arquitectos sobre la ley? A ver, vamos avanzando. Primeramente, nosotros como colegio, a nosotros la alcaldía no nos ha hecho llegar una invitación, digamos, para ser partícipes, ya que nosotros somos nos consideramos actores fundamentales, porque nosotros manejamos la normativa, utilizamos los parámetros de edificación. Esa es un poco la indignación de varios colegas míos, incluso la misma institución, el que no nos han invitado, es decir, no nos han hecho partícipes en esta elaboración de esta ley. ¿Cuáles son las observaciones más allá de eso? Ya. Concerniente a las observaciones, primeramente, antes de haber elaborado esta ley, nosotros debíamos hacer un análisis profundo a los parámetros de edificación. Nosotros tenemos unas cartillas que se llaman LUSUR. Ya teníamos que haber modificado para que esa normativa esté sujeto a la realidad en que estamos viviendo. Por eso, justamente, en diferentes zonas se ve, digamos, que estas cartillas no están respondiendo a esas necesidades de vivir, digamos, en las laderas. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en las laderas la normativa nos dice un 80% área construida, un 20% área verde. Pero cuando nosotros diseñamos y mostramos a nuestros clientes, digamos, los ambientes que puede salir, digamos, muchos de estos no satisfacen mucho las necesidades de los vecinos. Entonces, cuando nosotros presentamos los planos, lo que ocurre es que van donde el maestro albañil y el maestro lo hace, digamos, previamente vaciado de la losa y ve, digamos, que el ciudadano no es pequeño, entonces ¿qué hace? Va a hacer una ampliación, porque ahí, digamos, ve un poco la necesidad de la familia, porque la mayoría de los vecinos tienen 3, 4 hijos, y hay ratos en 80 metros cuadrados simplemente sale 2 dormitorios, entonces hay una necesidad de un tercer ambiente más, entonces por ese motivo también hacen la alteración de los planos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho en ese momento, digamos? Y hemos hecho, digamos, unas conversaciones en las reuniones con la alcaldía, que deberíamos de cambiar los parámetros de edificación y que estos sean, digamos, sujetos a la realidad. Digamos, hay un programa de regulación de construcciones fuera de norma que la alcaldía ha beneficiado el 2011 a 36.000 viviendas, de los cuales 17.000 se han aprobado los planos de construcción. Varios vecinos de esos 17.000 se han beneficiado en la aprobación de sus planos, toda esa situación. Pero estas construcciones eran construcciones, digamos, sin permiso, sin respetar las normas. Ok, eso era el 2011. ¿Cuál es la realidad ahora? La realidad, digamos... Porque esta ley también nos está mostrando una cosa, que sí hay construcciones fuera de norma, que sí hay bastantes construcciones fuera de norma en realidad. Sí. Y es por eso que se están activando algunos sectores respecto a la fiscalización y al control. Al fondo de la ley, ¿qué es lo que observan ustedes del fondo de la ley? ¿Es así como se está diciendo en las movilizaciones de que se van a entrar y se van a demoler las casas? Eso dice, digamos, la ley, que digamos, si es que una persona no cumple con sus obligaciones cuando sea un proceso proceso administrativo de fiscalización, tienen la potestad de hacer, digamos, la demolición. Pero ¿cuál es la situación también acá? Pero cumplido el proceso administrativo y de... Cumpliendo el proceso. Y de sanción. Sí, pero ¿cuál es la situación? Le doy un ejemplo. Digamos, acá yo tengo una edificación de 5 pisos, aquí de 7 pisos, y en el medio está una vivienda de 2 pisos. Quiere cumplir la normativa. La normativa nos dice, simplemente usted puede hacer 3 pisos, pero le va a preguntar, el vecino nos va a preguntar, o a la alcaldía le va a preguntar, de mi vecino tiene planos aprobados, el de al lado tiene planos aprobados, son de 5 pisos, de 6 pisos. Y conmigo, ¿por qué no me quieren aprobar 3 pisos? Es decir, los 5 pisos. Esa es la situación. Ese es el fondo, digamos, que la alcaldía nos está preguntando. ¿Qué va a hacer de desigualdad? Acá hay uno bajo y unas 2 torres. Entonces, ese análisis hay que hacerlo más profundo y decirle a la alcaldía hay que cambiar los parámetros de edificación porque no están respondiendo a la realidad en que todos los ciudadanos vivimos. ¿Y con esta ley se podía haber cambiado esos parámetros de edificación? Hubiéramos cambiado. Antes de promulgar la ley, debíamos hacer un estudio minucioso a los parámetros de edificación y así, digamos, hubiera entrado una regularización, en donde las laderas, digamos, la mayoría en las laderas ya no es un 80%, incluso podemos decir que es un 90, un 95%, que es área construida. Un 5% simplemente lo dejan para los pozos de ventilación por las instalaciones de gas. Es eso lo que está sucediendo ahorita en la ciudad de La Paz. Muy bien, le agradezco mucho a don Rodolfo Murillo, que es el vicepresidente del Colegio de Arquitectos.
Estas son las observaciones que tiene el Colegio de Arquitectos. Dicen, nos los invitaron a ser parte de la socialización, de la elaboración de esta ley que, como le decía, se está discutiendo en distintos escenarios. Uno de esos escenarios es el de las calles, donde desde ayer tenemos enfrentamientos, donde desde ayer tenemos, bueno, conflictos, bloqueos y todo aquello. Gracias por estar acá con nosotros. Seguimos con más. Natalia, con usted.